¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy, que es la novena semana de cuarentena en México, hoy que es lunes 18 de mayo del año de la pandemia de 2020. Bienvenidos nuevamente a esta serie de transmisiones que con esta es la número 44, ya 44 emisiones sobre la temática de lo relacionado con la historia del ámbito penal. En primer lugar, deseando que se encuentren bien, que se encuentren indemnes en su salud. Y bueno, pues vamos a continuar porque tenemos bastantes temas que tratar el día de hoy. Bueno, quiero comenzar con, sí, con esto. Vamos a ver, para ir poniendo un poquito de orden. Estamos en el siglo XX, recordémoslo, siglo XX. Además, estamos en la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1920 y 1950. Estamos dedicándolos estos capítulos a nuestro país, a México. Vamos a hacer algunas incursiones en Estados Unidos y después regresaremos a Europa para ir avanzando en ello. Una de las causas más importantes en la incubación del delito es la miseria. Por eso no han faltado los que sostienen que el factor económico es absolutamente decisivo en el desarrollo de la criminalidad. No solo en aquellos casos en que los delitos tienen una raíz económica, sino en general para todo tipo de infracciones, pero sin llegar al extremo de admitir con el materialismo histórico que toda la delincuencia es de origen económico. Sí podemos establecer que el delito es un fenómeno de la vida social y que entre los factores externos que actúan sobre el criminal, uno de los más importantes se refiere al medio económico. Por eso, ha dicho Parmelet que la delincuencia en todo tiempo y lugar está condicionada y en una cierta extensión determinada por la existencia del sistema económico. Los sistemas de producción primitivos creaban un ambiente social sui generis. Los actos antijurídicos en el derecho más remoto, Oriente, Persia, Israel o en la Grecia legendaria, se referían principalmente contra las personas, los dioses, el ganado, los árboles o las piedras. Pero a medida que las relaciones económicas de los pueblos se hicieron más complejas, aparecieron otros delitos con los más variados matices, principalmente contra el derecho a la propiedad. En la economía capitalista del tipo liberal, el obrero vivía en un régimen de inseguridad, temeroso de ser despedido y sin protección a los accidentes profesionales, enfermedades o vejez. Esto trajo por consiguiente una delincuencia proletaria, que ha sido glosada brillantemente en la novela por Solá, Dostoyevsky, Tolstoy y Haldeman. En Alemania, por ejemplo, país de magnífica estadística, los criminólogos establecieron con datos indiscutibles que al mejoramiento de la gran masa del pueblo, que es consecuencia del auge económico, correspondía una disminución sensible en el número de robos. El nuevo tipo de civilización industrial que se inició desde el siglo XVIII trajo consigo el crecimiento gigantesco de las ciudades, la despoblación de los campos, la intensificación del comercio y la industria, lo cual multiplicó las relaciones entre los hombres y estableció entre ellos nuevos motivos de contacto. Esta situación originó una mayor demanda de alimentos y de excitantes como el café, el tabaco y el alcohol, y el deseo de vivir en las formas más variadas y placenteras. Todo ello aumentó los delitos contra la moral,
así como los de coacción. Principalmente la escasez de viviendas relajó los lazos de las familias humildes por la promiscuidad en que vivían sus miembros. Pero el desarrollo de la doctrina socialista determinó ciertos fenómenos a favor del trabajador. Mediante los sindicatos, la huelga y el lockout, el obrero adquirió bienestar y firmeza en su destino. Pero así como hay delitos que reconocen como base el desamparo, también los hay que aparecen al intensificarse la prosperidad. Por ejemplo, durante la guerra, los jóvenes y muchachas adolescentes que trabajaban en las fábricas de municiones y aeroplanos, con salarios altísimos, sufrieron un cambio brusco en su régimen de vida. La sed de placeres que se despertó en ellos aumentó a extremos que los hicieron caer fácilmente en el delito. Pareciera parte de un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no? De Merton, de Durkheim, desde luego Parsons, Sutherland. En ocasión a la reforma de las leyes penales vigentes, es otro tema, que formula una comisión designada por el Ejecutivo, no han faltado voces que piden la reimplantación del jurado popular para los delitos graves del orden común. Los defensores de dicha institución sostienen que la misma es más imparcial y representa un mejor sentido de justicia que el de los magistrados profesionales, que los jurados no hacen una labor rutinaria y que sus fallos se inspiran frecuentemente en los dictados de la opinión pública, que por otra parte los jueces del pueblo aprecian conforme a su conciencia en un amplio sentido humano los móviles del delito y las pruebas que el juez de instrucción haya podido reunir. La función judicial es una de las más antiguas y más persistentes del gobierno. En la Roma primitiva se atribuía ese poder a las asambleas populares encargadas de hacer la ley. Durante el siglo de las luces, la filosofía de Juan Jacobo Rousseau dio un nuevo vigor a los partidarios de que la justicia criminal fuera la expresión de la voluntad popular, a virtud de que las formas democráticas así lo exigían. Pero el dominio de la técnica en todas las esferas de la actividad gubernamental ha modificado los métodos judiciales. Hoy día se busca practicar y apreciar las pruebas de acuerdo con el espíritu científico. En materia penal ha surgido un conjunto de disciplinas que estudian al delito y al delincuente desde un punto de vista natural y social. Y así sigue adelante hablando de Freud, hablando de Inglaterra, de la importancia del jurado en México. Uno de los grandes penalistas del siglo pasado, don Luis Garrido. Este libro de ensayos penales es un libro que costaba 100 pesos de aquellos y fue editado por primera vez en el año 1952. Don Luis Garrido, una de las mentes más lúcidas en el ámbito penal. Tiene otros libros, tiene otras obras de arte, como esta, Notas de un penalista. Este libro es de 1947. Estamos como abriendo el baúl del recuerdo, ¿verdad? Así como la crisis del derecho penal en México. Maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Luis Villalobos, 1948. Que es la época en la que estamos más o menos ahorita platicando, pero que nos vamos a regresar un poquito, porque hay unos temas que no les he contado. Don Raúl Carrancay Trujillo, Derecho Penal Mexicano. ¿Otro más? Bueno, otro más. Nomás porque se han portado bien. Trayectoria del Derecho Penal Contemporáneo, de otro gran penalista, Ángel Ceniceros. José Ángel Ceniceros. Quien, por cierto, dice
Un diputado en la comisión, cuando se pedía la abolición de la pena de muerte, dijo, podemos matar mientras no haya buenas cárceles. Vaya argumento a favor de la pena de muerte. Jurado popular. Sí subsiste y genera críticas, como toda institución, a favor, en contra. Una persona falleció, pero quiero remontarme al año 1927. 1927. Sí, más bien, finales de 1927. Por eso nada más nos vamos a hacer un poquito de años, un poquitito, porque estábamos con Lázaro Cárdenas viendo vagancia y malvivencia. Entonces, en 1927 muere una persona en la Ciudad de México y se hace el velorio, van familiares de la persona occisa, algunos de ellos van acompañados de amistades que van a este acto luctuoso. Y uno de los amigos de los familiares se muestra interesado por una de las familiares de la occisa. Se acerca, platica un poco con ella, obtiene los datos básicos, ¿no? De quién es, cómo se llama y qué hace. Es estudiante. Y en aquellos tiempos, pues solamente hay un lugar para estudiar, San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues ni tardo ni perezoso, al día siguiente va a guardar la salida para volver a encontrar a esta bella dama, a quien, ante quien se presenta, le presenta sus respetos, la acompaña a su domicilio y empieza a establecer una rutina de estarle esperando para acompañarla. En unas par de semanas la invita a dar un paseo a la Alameda. La joven tiene 18 años de edad, es una niña prácticamente, y el varón tiene 35 años de edad, casi le duplica, le dobla la edad, y le confiesa su interés por ella, por tener una relación, por ser novios. Ella, es la usanza de la época, dice que lo va a pensar, que pues no sabe si su familia esté o no esté de acuerdo. Al final acepta que sean novios y conforme van pasando los meses, eh, le propone matrimonio. La niña dice que su familia nunca va a estar de acuerdo, él la convence, van al registro civil, se casan, porque la estrategia era, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Se casan, pero obviamente pues siguen viviendo cada quien en su casa. Ella le dice a su mamá al día siguiente, mamá, fíjate que ya me casé. Piensa que es una broma, les gana la risa. Está bien, sí, sí, la. Eh, y al día siguiente se presenta un soldado del ejército mexicano a la casa y sale la señora y dice, ¿qué pasa? Dice, mi general pide hablar con usted. Acá, pues, sí, ¿qué pasa? Pasa el general y dice, señora, pues quiero informarles que me he casado con su hija y pues queremos su permiso para hacer la boda religiosa. Pues a la mamá pues casi le da el patatús, al papá igual. Eh, de acuerdo al testimonio, de acuerdo al testimonio que está documentado, eh, porque era una expresión muy común de la época. El padre le dice a la hija, bueno, al menos no te casaste con un fifí. Y entonces pues ya no les queda de otra que pues ir a la boda religiosa. Eh, Van a Veracruz, donde vive la familia del marido, y el marido les dice, pues por respeto a la familia, voy a vivir con ustedes en su casa. Y sí, pues viven ahí, en
decirlo, los padres, pues a los padres les agrada la idea, y bueno, pues todo es felicidad. Antes de casarse, la pareja, y cuando eran novios, un motivo de disenso entre ellos fue que los compañeros de escuela de su novia, sabiendo y dando testimonio de su hermosura, la inscribieron secretamente en un concurso de belleza a lo que ella accedió a participar ante la oposición de su novio. Y ganó el certamen de belleza, y el novio, previsor y celópata de lo que vendría después, fue que le propuso el matrimonio. Bueno, pues ya estando en, en sagradas nupcias, en sagradas nupcias, el esposo le tenía prohibido a ella leer el periódico para que la pureza de su alma no se inquietara ante las noticias que atormentaban al mundo. Y pues la mujer, pues, obediente, hasta que un fin de semana sale de su habitación, el marido está leyendo conforme a la disciplina militar, desde muy temprano está leyendo los periódicos, no se percata de que ella llega, porque pues además de hermosa, pues es como una plumita, camina y nos descansa, pues no se oye, y ella pasa y ve el titular del periódico que dice Miss México a las puertas de la cárcel. Ella le llama la atención, toma el periódico, lo ve, dice, ¿por qué salgo yo? O sea, que tengo que ver yo con cárcel. Y lee la nota que dice que va a ir a la prisión por adúltera, porque el general, su esposo, está casado en primeras nupcias en Veracruz, tiene 2 hijos allá en Veracruz, y que entonces ahora la víctima, la afectada, ha presentado una denuncia para que ella se vaya a prisión. Ante ese desconcierto, ante esa situación que la tensa en extremo, ella le grita al marido, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues el general reacciona. Cuando baja el periódico, ve a su esposa que le está apuntando con su propia pistola, una 45, que él dejaba al lado en la otra mesita cuando se ponía a leer. Y le dice, espérate, tranquila, amo a Camanos. Dice, no, no, que amo a Camanos, que nada. Dice, ¿qué significa esto? No, no te creas, es una fake news, ¿sabes cómo están ahorita las cosas, no? No, no, qué fake news ni qué nada. Dice, a ver, explícame. Entonces se levanta y en general lo primero que dice voy a desarmarla, ¿no? Entonces ella se hace para atrás y se pone el fogón aquí en la cabeza y le dice, me voy a matar. Y dice, a ver, dame esa pistola. Dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Se traba en el ¿por qué me engañaste? Y pum, 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 le tira. Lo contamina de plomo, pum, pum, pum. Y entonces se agarra y pum, se jala. Y ya no había. No se dio cuenta que le había basado la pistola. Es como un caso que les platiqué. En otro caso, ahorita no recuerdo con exactitud, pero también a la mujer, frum, le vació la carga, ¿no? Pues con los estruendos de los disparos, la mamá sale a ver qué sucedió, la mujer reacciona, tira la pistola, abraza al general que está pues, en un lago hemático, diría la nota roja, en un charco de sangre. Ahorita les platico un poquito de la nota roja, eso también hay que platicarlo. Y le dice, no te mueras, amor mío, no te mueras, pero ya que él ya estaba presentando sus credenciales con San Pedro, ¿no? Ya fue. Llega el papá, ve la escena, o sea, todo un drama. Los vecinos alertados por los disparos llamaron a la policía, llega la policía, entran, ven la Miss México con su satinada bata impregnada por la sangre de su amado, la detienen, llega la ambulancia, se lleva al general y bueno, pues al día siguiente la nota es como una profecía. O sea, sí, sí, a las puertas de la cárcel y ya está en la cárcel, pero no por adulterio, sino por haber matado a su marido. Entonces,
pues comparece en su primera instancia, audiencia ante el juez le decreta prisión, se prepara el juicio oral, que lo dirige, hay que recordarlo, un juez que es presidente de la mesa de debates. Aunque es un juez, su cargo es presidente de la mesa de debates, porque dirige el debate contradictorio entre fiscalía y defensa, el jurado escucha y va ordenando el desahogo de las pruebas, va prohibiendo ilegalidades, y ya que el asunto está terminado, le informa al jurado: señores del jurado, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Nada, todo bien, ok, vean. Aquí está el interrogatorio, esto es lo que ustedes deben de contestar. Y ya les da su formato, órale, váyanse a deliberar y regresan. Bien, ese es el esquema del proceso ante un jurado. Entonces, llega el día del juicio, no hombre, bueno, les voy a decir, el día del juicio oral, bueno, el juicio por jurado, hubo gente que se fue a dormir un día antes para agarrar lugar. Sí, así como ocurría cuando les platiqué del Tigre de Santa Julia y otros casos más que les platiqué del Foro Popular, pues aquí igual. Bueno, eh, el año del que les estoy hablando es 1929. Estaba por entrar, preparándose el código del 31, del 31. Y se decía, precisamente con eso que les acabo de leer, que había la intención de desaparecer ya al jurado popular. Entonces, la familia contrató a un gran abogado, un extraordinario abogado, que había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José María Lozano, mejor conocido como el Príncipe de la Palabra, destacadísimo penalista, docto, erudito. No, 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 no. Esos sí eran abogados, la verdad, digo con todo respeto a las y los colegas, pero esos sí eran abogados. Eh, y entonces, bueno, pues lo contratan, acepta el caso, y además lo acepta con un dejo de nostalgia, porque sabe que va a ser su último juicio ante un jurado, porque van a terminar. Bueno, alegato de apertura, tanto de la fiscalía como de la defensa, y lo que hace la fiscalía en el alegato de apertura es tratar de seducir al jurado con los temas relacionados a la moral, a las buenas costumbres, a la castidad, la honestidad, ese tipo de valores que permeaban en nuestra sociedad moralina de aquella época. En tanto que la defensa hace ver en su alegato de apertura que estamos ante una víctima y no una culpable. Bueno, pues comienzan a desfilar lo que hoy se le llama el desfile probatorio, el hit parade, ¿no? El parade, el desfile probatorio, entre los que estuvieron dos hermanos del Oxiso, que no le hacen imputación a la acusada, está el testimonio de una amiga de la acusada, está testimonios de los médicos forenses, del médico legista, de dos peritos, que pues se contraen hacia el tema de la muerte, qué le provocó la muerte, etc, 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 etc. Bueno, cuando el fiscal y se interroga y se interrogó a la acusada. A la acusada se le pasó al estrado, y cuando le interroga el fiscal le pregunta um, sobre su conducta sexual, ¿ok? Y le dice: oiga, no, 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 así como lo estoy diciendo ahorita, les dice: ¿no le da a usted vergüenza posar en traje de baño? Refiriéndose al concurso. Y ella le dice: bueno, pues una de las etapas de la evaluación. Dice: además, pues las mujeres cuando van a la playa, pues son en traje de baño, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Y el fiscal saca una fotografía, sacó dos fotografías. En una de ellas, la mujer está acostada en la cama, tiene la falda arriba de la rodilla. Oh, sí, arriba de la rodilla. Y tiene un gatito abrazado entre el pecho y la panza. Pero está arriba de la rodilla la falda. Y se la muestra al jurado y dice: vean,
cómo esta mujer le mandó este tipo de fotografías antes de casarse para seducir a un hombre casado. Hagan de cuenta que lo que estaba defendiendo el fiscal era la institución del matrimonio, la fidelidad, o sea, ese tipo de rollos. Y todavía la acusada dijo, oiga, espérese, esa me la tomó él. O sea, ya cuando estábamos casados. No, eso no valía. Lo que buscó el fiscal fue colocar a la autora como una mujer de moral distraída. Una mujer que no vale la pena defender, una mujer que es culpable por ser mujer y casquivana, literalmente, y que por eso además, como había matado, pues había que castigarla. Acuérdense del caso que les platiqué de Querétaro, cuando le dieron la rimón a la señora, a la víctima. Bueno, cuando le toca el uso de la palabra al defensor, a Chema Lozano, el príncipe de la palabra, él va a iniciar su discurso de manera muy elocuente, muy, muy elocuente. De hecho, su discurso duró 5 horas. 5 horas. El ciudadano presidente de los debates, Ignacio Bustos, es un individuo de aspecto mediano, maduro y ya pasado de tueste. Toma su papel sin pedantería ni vanidad, como un hombre avesado al oficio, que cumple con su deber, no se excita ni pierde jamás el control. Es de una serenidad criminal. Contesta una por una todas las alusiones que se le dirigen y no se inmuta. Sobre él van a estrellarse las ironías del licenciado Lozano como sobre una roca. El defensor, José María Lozano, alto y huesudo como una estatua inconclusa de Lincoln, se destaca en la barra de la defensa. Pero eso no es más que un aspecto. Pasados algunos segundos se descubre que no hay tal estatua, sino un manojo de nervios en forma de hombre. Se pasa la mano por la cabeza gris, se levanta, se sienta y está que no cabe en el estrecho recinto. Escucha con impaciencia los interrogatorios y cada vez que le ceden la palabra, protesta, protesta. La barra de la acusación está representada por un abogado insignificante, al parecer Luis Corona. Estamos acostumbrados a considerar a la gente del Ministerio Público como una cabeza de turco sobre la cual ejercitan los defensores su elocuencia antes de dar el asalto final. Con sorpresa vemos que este ciudadano vuelve golpe por golpe y que no ha ido dispuesto a dejarse de nadie, por elocuente que sea. Ese señor no pierde de vista su asunto ni por un momento. Es peligroso pincharlo. ¿Por qué llamarla Miss México? ¿Creen sinceramente algunos colegas que esta señora siga representando a México? Es la señora Landa y nada más. Ella y el juez son las dos personas que no se alteran y tienen miedo. Contesta casi siempre por medio de apólogos. La mujer no debe, es así o es asá. Se relame los labios a cada momento y entrecierra los ojos como para reconcentrarse. Al verle los ojos a esta criatura, comprende uno que fue por ahí por donde se hundió el pobre general. Está armada con el arma tradicional de las mexicanas. Desgraciadamente, no se contentó con utilizar esa arma. El peor epigrama contra la democracia sería este: el público riega flores al paso de los asesinos y sisea sistemáticamente al representante de la autoridad. Este público, aunque distinto, es el mismo de siempre. Va en busca de escenas emocionantes y de bellas frases. Lo demás le importa poco. Su frivolidad está evidenciada en forma como controla sus emociones. Se le ha amenazado con sacarle, se aplaude. No obstante, lo hace y se arrepiente. Así están las notas previas al día de la audiencia. Bueno, cuando habló José María Lozano durante 5 horas, José María Lozano hizo una apología
del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Quieren saber qué es el amor? Lean El banquete de Platón y lean el posicionamiento de Aristófanes. Es insuperable, insuperable. Si quieren entender la filosofía de la canción La otra naranja o la mitad de la naranja de Fey o tú mi otra mitad, no sé cómo se llama esa rola, lean Aristófanes en El banquete de Platón para que vean de qué se trata, de tú, mi complemento, mi media naranja, ese rollo. Ahí lo pueden encontrar, un poquito más elevado que la letra de Fey, pero vale la pena. Entonces, cuando hace su alusión José María Lozano, habla de la historia del amor. Desde la Grecia antigua, pasa por Roma, pasa por muchas culturas, por Francia. No saben, o sea, se aventó realmente un discurso extraordinario, extraordinario. Os entrego la suerte de María Teresa Landa en las manos, diciéndolo al jurado. La opinión pública pide su absolución. No vengo a haceros teatralidades, pero debo decir que he recibido telegramas de toda la República y hasta de un periódico de Venezuela en los que se me excita a que defienda con todo ardor y con toda mi alma a esta mujer que tiene faltas. Sí, tiene faltas, pero son las que todos podemos tener al reaccionar en las condiciones en que ella estuvo colocada. Aquí debe entrar el perdón de vosotros, administrando una justicia como la que florece en el jurado inglés, que compuesto por 12 miembros representa el apostolado de Jesús, porque el divino Redentor dijo que cuando 12 hombres de buena voluntad se reunieran para realizar una buena obra, él estaría en espíritu con ellos. Os entrego, pues, la suerte de Miss México, que fue un símbolo de la patria, llevada por sufragio a las playas de Galveston, ostentando la representación de la mujer mexicana, de la mujer tropical como la vieron nuestros vecinos de Norteamérica en un sueño. Por eso creyó Miss México que había llegado al pináculo de su ilusión, de su vida, cuando se encontró con el hombre a quien ofrendara su amor y la había deshonrado. Y no quiero recordaros, para que no se me tache de teatral, que espera a María Teresa una madre angustiada y dolorida. Pero si esto no fuera suficiente, recordad que se ha hablado aquí de una hipótesis que recojo solo como rumor, que es la de que María Teresa no mató. Pero si esto fuera verdad y hubiese sido el padre o el hermano ofendidos quienes vengaron su honor ultrajado, entonces tomad en cuenta la carga que se ha echado encima a María Teresa Landa, que bien podría figurar al lado de las gloriosas Santa Blandina y Santa Cordelia. No más. Bueno, pues el jurado se fue a deliberar. Pero antes de eso la pregunta fue que si María Teresa Landa quería hacer uso de la palabra, y María Teresa Landa hizo uso de la palabra. Y le dijo al jurado, la pena que me quieran imponer no importa, porque no hay pena más grande que haber perdido al hombre que amo. Ay, papá. Bueno, pues se fue el jurado a deliberar, y como eso de las 2 de la mañana, sí, 2 de la mañana, regresa. Y el presidente de la mesa de debates dice, señores del jurado, han llegado a una conclusión, y el vocero dice, sí, señor. ¿Cuál es la conclusión? No culpable. ¡Ande! Se cayó el salón de audiencias de la cárcel de Belén. Se cayó literalmente. Aplausos, gritos, vítores. José María Lozano, el príncipe de la palabra, salió en hombros físicamente, en hombros, era una locura, era una aquelarre. Vean lo que dijo un periodista. Dante, Hindenburg, Clemenceau, Poincaré, Brian, Heriot, Glaston, Stuart Mill, Montesquieu, Hardington, Byron, Aristóteles, Demóstenes, Bossuet, Yago, Rubens, Cecil, Sorel, Safo, Mirabeau, Milton, Antonio Pío, Ovidio, Kant, Virgilio, Víctor Hugo,
Mallarmé, Tolstoy, Goya, Marx, Boccaccio, Da Vinci, Aretino, Casanova, Rubén Darío, Wilde, Franz, el Marqués de Sade. Señor defensor, la multitud ígnara ha obtenido cultura para todo un año. Esa fue la crónica que le dedicó uno de los reporteros a José María Lozano, el príncipe de la palabra. Se ha dicho que este es el caso que cerró los Jurado Popular. No es así, no es correcto, no fue en esos términos. San Ildefonso, o sea, San Ildefonso, quienes vayan un día a visitar la Ciudad de México, no dejen de visitar San Ildefonso. Ahí está la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, ahí estuvo la preparatoria número 1, obviamente de Aseaga Memoria, por un relato que les haré de 1968, pero después de esos años, una maestra dio clases de historia universal, bueno, entre una gran planta docente, desde luego. Pero la característica de esta maestra es que era sumamente histriónica para trasladar a sus alumnos a vivir las épocas de la historia universal que contaba. Era una mujer ya grande, una mujer de edad, desde luego, pero que concitaba que los alumnos, las alumnas la siguieran, y ella pues les concedía horas extraescolares inclusive, para platicar con ellos, para ampliar algunos aspectos de la historia. Y uno de sus alumnos, quizá de los más avesados, pues no tuvo reparo en una ocasión en preguntarle, así, a bocajarro: maestra, ¿por qué usted, siendo tan bonita, tan inteligente, nunca se casó? Y la señora, pues, sin mucho brillo en los ojos, le dijo: ¿quieres saber mi vida? Te la voy a contar. Sí me casé y maté a mi marido. Se trataba de la maestra María Teresa Landa, profesora de la Escuela Preparatoria número 1 en San Ildefonso. Y todo viene aquí, escrito por su alumno Luis de la Barreda Solórzano. El jurado hechizado. La célebre viuda negra. Bueno, hemos tenido un montón de viudas negras. Él luego les va a platicar de varias. Uy, sí. El caso Guindy, de Nigri. Uy, no, sí, hay para echar para arriba y para adelante. Espérenme. Durante la década de los 20, los sectores ilustrados o semi-ilustrados condenan las publicaciones de Nota Roja, no por sus errores de formación ilimitada de los hechos, manipulación de la ignorancia, prosa de noticieros del fin del mundo, endiosamiento del prejuicio, sino por sus consumidores más notorios, los pobres, a quienes suponen complacidos en su degradación. Eso leen porque eso les da gusto. Son su lectura entre líneas, su falso sentido del escándalo. Gracias a la Nota Roja, las descripciones de la violencia se protegen de la crítica, multiplicando reprimendas y ascos verbales. En la retahíla de adjetivos, límite, escabroso, monstruoso, tétrico, vomitivo, abracadabrante, macabro, repugnante, pavoroso, atroz, la reseña convulsa triunfa sobre el genuino horror moral. Semana a semana, la Nota Roja populariza la intuición de Tomás de Quincey y pone a combatir a víctimas y asesinos. ¿Quién murió con gesto más horrendo? ¿Quién sufrió peor? ¿La masa acuchillada o la prostituta estrangulada? Como si se tratase de un deporte, los lectores examinan y comparan estadísticas que atienden a los detalles pintorescos o de grotesidad exuberante. Al final, solo se retiene lo memorable: los grandes psicópatas, los asesinos en serie, la cantidad de sangre derramada. A ricos y desposeídos, este gueto de la marginalidad los atrae casi por igual. ¿Qué se puede esperar del ser humano, sobre todo si vive en la miseria, sino crímenes, robos, bajas, pasiones? Todo lo que interviene en esa cosmovisión donde la realidad se divide en cuerpos hallados en plena putrefacción y asesinos cínicos y sonrientes
en crédulos y pícaros, en objetos del deseo y sujetos del instinto. Este es un librazo, bueno, como muchos de él, que cuánto lo extrañamos, ¿eh? Cuánta falta nos hace. Los 1001 velorios. Carlos Monsiváis. Don Monsi. Y bueno, pues esto les estoy platicando porque esto va a suceder un poquito antes de lo que ayer les platiqué, de la vagancia y la malvivencia, ya en la época instaurada de Lázaro Cárdenas, ya con código penal, con código procesal penal aplicable. Vamos pues a continuar con don Lázaro Cárdenas, porque todavía hay algunos temas que les debo de compartir con relación a su administración. Ahí lo tenemos de nueva cuenta. Ayer estuvimos viendo las tesis de vagancia y malvivencia. Les dije, les recuerdan que les platiqué que durante su administración se creó la figura del servicio secreto. Va a realizar otras dos reformas. Recuerda que fueron tres. Una, vagos y malvivientes. Número dos, va a crear una ley específica, bueno, va a reformar, mejor dicho, la ley de aduanas para trasladar a la ley de aduanas el contrabando de armas de fuego, que antes estaba en el Código Penal Federal, y lo manda a la ley de aduanas. Esa es la segunda reforma. Y la tercera reforma, a él le corresponde crear un delito que hoy está muy en boga, peligro de contagio. Fue precisamente en su administración. ¿Por qué se crea el delito de peligro de contagio? Porque desafortunadamente las enfermedades venéreas están alcanzando a grandes sectores de la población. Entonces, se habla inclusive en forma concreta de la sífilis. Y la sífilis, como sabemos, en Europa había dejado una gran cantidad de secuelas, pues bastante dramáticas para los efectos sanitarios. Entonces, se crea el tipo penal del peligro de contagio, orientándolo fundamentalmente al tema de la sífilis. Artículo 199 bis. Bueno. Pero me falta platicarles de algo, ahorita me acordé, pero creo que aquí viene. En efecto, aquí sí tenemos que regresarnos a Estados Unidos. Ahora sí que vamos ida y vuelta, rápido. A ver. Este caso es importante por lo siguiente. Está la ley Volstead, la ley SEC en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bien. El Departamento del Tesoro está dando seguimiento a embarques que están llegando de alcohol a los Estados Unidos y a su comercialización. Bueno, pincharon el teléfono de una persona para poderle dar seguimiento a los embarques, desembarques, distribución y venta de alcohol. Este pinchazo de las llamadas telefónicas lo utilizaron como evidencia para incriminarlo, llevarlo a juicio y que fuera condenado. Cuando es condenado por este evento y la apelación llega a la Corte Suprema de Justicia, el juez a cargo del caso dice, bueno, ya tenemos otros antecedentes. Desde el caso de Boyd versus United States, el reciente caso, entre comillas, de Silverton, y mencionan otros dos casos más, en el que se establece que no se puede condenar a una persona obteniendo pruebas de manera ilícita. Entonces, si los agentes del Tesoro violaron la cuarta enmienda y no tenían
una autorización judicial para pinchar las llamadas, las conversaciones que él tuvo, pues todo lo que ahí se haya comentado y lo que venga de ahí es nulo, es nulo. El juez que interviene en este caso se apellida, para que lo recuerden, Frankfurter, Frankfurter, Frankfurter. Y el caso de evidencia ilícita, evidencia indebidamente obtenida, es una constante de la actividad policial en los Estados Unidos en la época en que me estoy refiriendo. Una constante. Entonces, Frankfurter, en la sentencia que dicta, en un ánimo pedagógico, en un ánimo didáctico, porque así son muchas de las resoluciones de la Corte de Estados Unidos. Aquí tienen esta para que ustedes la puedan... eh, les paso el dato, ¿ok? Les paso el link. Pero no la están viendo. Ahorita me regreso. Pero les paso el link para que ustedes la puedan consultar directamente. En un afán de ser un poquito más pedagógico, de que se entendiera por qué esto no puede ser así, Frankfurter acudió a William Blake. William Blake fue un poeta inglés. Este poeta inglés del siglo XIX escribió mucha poesía, pero una de sus poesías se llama A Poison Tree, A Poison Tree, el árbol venenoso, ahí se llama, A Poison Tree, el árbol venenoso o un árbol venenoso. ¿De qué va la poesía de William Blake? La poesía nos habla de una persona que está triste, que tiene ira, que está enojado, que está con muina, pues, está con muina, está enmuinado. Y está tan enmuinado porque alguien le quitó algo, alguien le robó algo. Una de las interpretaciones del poema es de que alguien le quitó a la pareja, lo cual podría ser una de las hipótesis que le daría estructura a este poema, que es corto, se los voy a compartir también si me permiten. Y entonces, por esa muina, por esa bilis que está haciendo, el men pues, llora, salen las lágrimas, y esas lágrimas caen en la tierra, y en esa tierra donde caen las lágrimas del enmuinado, del triste, del enojado, del que está lleno de ira, crece un árbol. Y de ese árbol da una manzana maravillosa, que podría recordarnos el árbol del bien y del mal, por ejemplo. Entonces dice la poesía que vio crecer el árbol, la manzanita, y se fue a dormir. Y que nada lo hizo más feliz que al día siguiente asomarse a su ventana, ver que la manzana ya no estaba, pero que bajo del árbol estaba su enemigo, el que la había robado. Y estaba muerto. Porque estaba muerto, porque se comió la manzana. ¿Porque era la manzana del bien y del mal? No, porque estaba envenenada. ¿Y por qué estaba envenenada? Por las lágrimas de ira y de rencor que él había derramado en el suelo. A Poison Tree. Entonces Frankfurter, cuando resuelve este caso de Nardon versus United States, dice, y es que la actuación policial ha incurrido en este tipo de ilicitudes. Y el hecho de que pinchen un teléfono sin tener la autorización, pues para que se entienda, es como en el poema de William Blake. Es como el fruto de un árbol envenenado. Entonces, si el árbol está envenenado, todo lo que venga de él va a estar igual. Y esto lo dijo Frankfurter en el año 1939. Esto es algo que en las escuelas de Derecho de Estados Unidos se va a enseñar posteriormente a partir de ahí como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Algo que apenas está llegando a nuestra periferia y que se entiende porque apenas estamos
implementando el sistema acusatorio. Y sí, y a lo mejor ustedes van a decir, no, ¿cómo crees? Ya llevamos más de 10 años. Sí, sí, llevaremos los que sean, pero eso, en la historia, estamos hablando de un segundo, o sea, no es prácticamente nada. Pues apenas, nosotros estamos apenas en los pininos, estamos así, apenas le estamos echando agua a las semillas, todavía no. Hago un paréntesis a propósito de esto. Una vez en Washington, eh, platicaba con ciertos funcionarios y les decía, dije, bueno, a ver, es que me impresiona la planeación que tienen sobre este particular. Y me dijeron lo siguiente, cuando les pregunté en cuánto tiempo calculaban que México ya estuviera con el sistema bien. Y me dijeron, mira, la primera etapa se llama no, implementación. Es de 25 años la implementación. Dije, 25 años, ¿a partir de cuándo? De su reforma de ustedes, 2008. Ok, entonces 2008 más 25 son 2033. Ok, y luego de ahí viene la implantación. La implantación, sí, que la sociedad lo entienda perfectamente. Son otros 25 años. O sea, 2033, 2058, y sí, mira, aquí está anotado, y efectivamente ahí tenía 2058. Le dije, bueno, ¿y esto que sigue acá de 50 años qué es? Ah, esa es la etapa de maduración. O sea que estamos hablando de hasta el 2108. Sí, sí, en el 2108, como puedes tú observar, me dijeron, ahí dice accountability. Hasta el 2108 se va a poder hacer una rendición de cuentas sobre cómo está avanzando el sistema. Le dije, oiga, pero si llega otro presidente y cambian las cosas, me dijeron, lo que pasa es que nuestro país no tiene los problemas de inestabilidad del suyo. Aquí, quien venga, demócrata o republicano, esto es una decisión de Congreso y esto ya no cambia. Dice, usted ni yo vamos a estar acá, pero los que nos van a seguir van a hacer esto que está aquí porque está ordenado por ley, simple y sencillamente. Le dije, ¿me está usted hablando de un cambio de 2, 3 generaciones? Dice, por supuesto, si no se cambian las generaciones, esto no va a funcionar. Así que ahorita ni se preocupen. Faltan, me decía en aquel tiempo, faltan como, no, ¿cuánto? Faltan como 95 años, más o menos. ¿Se imaginan? Bueno, eso fue para alegrarles el día. Entonces, regresemos a lo que sigue después de Nardon. Regresamos a México. Y aquí estamos con el siguiente presidente que sí va a mover al Código Penal. Presidente de 1940 a 1946, originario de Teciutlán, Puebla, mejor conocido como el presidente Caballero. Le dijeron así por los pactos que tuvo y porque dio su palabra para cumplir ciertas canonjías del clero, que andaba como siempre está, desatado, pensando que puede volver a imponer la Inquisición, que puede volver a gobernar. El clero católico es algo especialito, ¿eh? Ya platicaremos de él. Bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 reformas al Código Penal. 8 reformitas se aventó al Código Penal. Sí, 8 reformas. ¿Por qué razón? Bueno, hay 2 factores que van a incidir para que este señor se apoye en el Código Penal Federal. Número 1, guerra mundial. Número 2, presión del sector económico dominante. Claro, el sector económico dominante puede imponer reformas a las leyes penales. ¿O pensaban ustedes que el poder punitivo no se comparte? Claro que se comparte y se modifica para darle placer a los poderosos. Y aquí lo vamos a estudiar una por una de las reformas y uno por uno de los aspectos que motivaron a que este señor dijera, Honorable Congreso de la Unión, les envío este decreto de reforma al Código Penal
federal. Pero de ello, si me permiten y están de acuerdo, platicaremos a partir del día de mañana, que será martes, y ahí ya pues echamos plática, dirían, echamos chal sobre lo que pasó con Ávila Camacho, quien por cierto, Ávila Camacho, cuando se retiró, Ávila Camacho también tuvo un atentado, ¿eh? ¡Pum! Pues ya se lo contaré, pero nada más platicarles que Ávila Camacho, después de terminar su presidencia, se fue a vivir a su rancho, un ranchito sencillito, así chiquito, que se llama La Herradura. Tan chiquito estaba que de ese ranchito, cuando regaló un cachito, se hicieron los municipios prácticamente de Naucalpan y parte de Huixquilucan. Imagínense el ranchito, de qué tamaño era. Por eso existe la colonia de la Herradura, jardines de la Herradura, bosques de la Herradura, y bueno, en fin. Vamos a pasar lista mejor. Heriberto, Aníbal, licenciado Osvaldo Hernández, Carolina, Scarlett, Maggie, saludos a Hermosillo, Giancarlo, Luis Gustavo, Rosa María Calo, Tere Almaguer, Gloria Amador, allá Pachuca, el Reino del Paste, Mondragón Huerta, Alfredo David Rosales, Lucas Sam, Marbella Soto, Edgar Romero, Oscar Iván Robles, Irmis Torres, saludos al Estado de México, allá con Laura Corona, Margarita Seda Cano, Juan Antonio Mejía, Kirispín, Acapulco, qué maravilla. Ojalá que estén todos bien allá en Acapulco, en todos los sentidos, y que pronto podamos volver allá a ese lugar tan hermoso. Soco Merino. Sí, Soco Merino, la frase fifi viene de aquellas épocas, de aquellas épocas. Prácticamente era una frase muy utilizada en los 30s, 20s, 30s y 40s, esa palabra. Xochitl Mellado, Vilma, Alejandra, ¿cómo estás? Susana Valera, Rose, Alfredo Díaz, repetir los títulos que mencioné, híjole, Vilma, me recuerdas luego, me pones un mensaje y con mucho gusto recuerdo, que no se me fue el avión de que me pides. Angie, Marta, Shevchenka, Evelyn, Lourdes, Scarlett, Jorge Casiano, ya saludos a La Paz, Baja California. Qué ganas de estar en el Bismarcito, echándose unos taquitos allá. Y bueno, pues pórtense bien, lávense las manitas, coman frutas y verduras. Nos vemos mañana. Buen lunes.